con el cuerpo, con la chance de reencontrarse, de buscar alternativas físicas para mejorar rendimientos. Estamos con Luciano Lucero, que es profesor de Educación Física, que nos ha visitado gentilmente al canal. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Gracias, Ese, por la invitación. Muy bien. Bueno, la verdad es que un placer compartir con vos un diálogo, una charla sobre actividad física. Bien, bueno, una actividad que tiene fundamentalmente, yo lo vinculo a esta etapa del año, debería ser todo el año, ¿no? Los 365 días del año. ¿Qué hacer, no? Para empezar, hay mucha gente que nos ve a través de la señal por distintas provincias de la Argentina y hay problemas de columna, hay problemas de zonas en el cuerpo que están dañadas. Bueno, ¿cómo empezar a mejorarse, ¿no? Los lumbares también. Bueno, ¿cómo empezar a sanar, a mejorar? Hay algunas actividades y ejercicios que has puesto ahí. Exacto, también. Sí. A ver, nos encontramos en una sociedad totalmente polarizada. Por un lado tenemos la hipocinesia, esta baja cantidad de movimiento que tenemos, este sedentarismo, debido a las largas horas de quietud que tenemos, mucho tiempo sentados en malas posiciones y demás, y nos vamos al otro extremo en donde salimos y hacemos actividades sumamente vigorosas. El cuerpo no está preparado para un gran cambio de manera repentina. Los tejidos y demás necesitan una adaptación de manera gradual al movimiento. Entonces, está bueno que no sea por ahí las condiciones climáticas las que permitan uno hacer actividad física que le den ganas de hacer debido al clima que nos acompaña, sino que sea algo constante. A ver, como decía Einstein, es más fácil disolver un átomo que un hábito. Entonces hoy nosotros tenemos hábitos totalmente nocivos para la salud, que de cierta forma generan y repercuten en una disfunción del organismo. Es por eso que nos encontramos con tantas lesiones o con tantas molestias, sobre todo de columna, ¿no? Que es la estructura central del organismo. Claro, el tema de la compu, ¿no? La mala posición, el teléfono, hay un tema allí con los adolescentes y con los adultos también preocupante, que es postural fundamentalmente, ¿no? Exactamente, sí, tenemos un montón de vicios posturales, la compu, las largas horas de estudio, debido a los estudios universitarios o a los estudios en el colegio secundario, grandes horas de estar sentado. Problemas de columna. Exacto. Graves, ¿no? Graves. Y por ahí uno hace un reduccionismo de que la causa va directamente relacionada al síntoma. En realidad es multicausal el dolor de columna. Influye en un montón de estados. Uno de ellos son los estados emocionales. Hay una relación directa entre estados emocionales y estados neuromusculares. A ver, sin entrar en cuestiones técnicas, nuestro sistema muscular y nuestros órganos en sí no están flotando dentro del organismo, sino que están conectados, hay tejidos conectivos. Esos tejidos tienen receptores de hormonas del estrés. Uno cuando está estresado genera hormonas, que son de defensa. El organismo está preparado para luchar o huir cuando tiene una situación alarmante. Bueno, ese tejido conectivo recibe esas hormonas del estrés y es mucho más permeable a que funcione mal, a que disfuncione y hasta en cierto sentido que se rompa. El entrenamiento lo que genera es permeabilizar esa capa de tejido conectivo para que uno sea inmune a ciertos estados estresores. Entonces, esa es una de las fascinantes capacidades terapéuticas del movimiento. La pandemia nos enseñó a que podíamos entrenar en cualquier lugar, ¿no? De hecho, la realidad de la conectividad hizo que viviendas, lugares, locaciones se transformen en gimnasios caseros, ¿no? Que algunos hasta hoy están constituidos. No es la excusa, ¿no? El lugar, sino ponerse en actividad. Totalmente. La excusa no es el lugar. Tengo un lugar inadecuado para entrenar, sino que el movimiento nace del propio cuerpo, más allá del lugar en donde se encuentra. Hay lugares que son más estimulantes para uno y hay otros que no, pero uno puede entrenar en su casa y no necesariamente tener demasiados elementos. Con una silla, en el piso, tiene la suficiente disposición para moverse. A partir de ahí que el movimiento, siempre hablo del movimiento como algo estructurado y como algo sistematizado y que esté a cargo de alguien y que no sea simplemente consumir un método enlatado. Porque siempre digo, todos los sistemas de entrenamiento están errados, es el alumno el que lo determina y el que le da la utilidad realmente. Entonces, no todos los sistemas que uno hoy consume a través de las redes virtuales son aplicables a todo tipo de población. Por eso es importante estar a cargo de un personal. Es buena esa que dice Lucho por el asesoramiento de alguien que nos ordene y nos guíe, porque también hay riesgo de lesiones
y serias, ¿no? Totalmente, totalmente. Hoy tenemos al alcance, de hecho tenemos más información de la que teníamos hace años atrás. Sí, es verdad. Hoy estamos en un proceso, hasta te diría, de bloqueo por análisis. Tenemos tanta información que nos llega que realmente nos bloqueamos y no hacemos nada. Entonces, en cuanto al movimiento, hoy encontramos un montón de reels, encontramos un montón de influencers y demás que nos venden el método de entrenamiento, cuando en realidad cada uno de nosotros es totalmente distinto. A ver, hay estudios que demuestran que personas genéticamente idénticas en contextos totalmente distintos responden al movimiento de manera distinta. Por eso es importante contextualizar, es lo que te hablaba recién, de los factores de estrés, de la calidad de la alimentación, de la calidad del descanso, como factores que influyen a la hora de moverse y que determinan la calidad del movimiento. La edad no es una limitante, ¿no? Para nada, la edad no es una limitante. Sí, la edad lo que produce es que en ciertas fases de la vida tenga preferencia un movimiento por encima del otro. Hay etapas en donde es necesario mejorar la fuerza por una cuestión de desarrollo hormonal. Hay otras que cuando el cuerpo empieza a entrar en detrimento es necesario que funcione mejor, que se mueva, trabajar sobre la movilidad y sobre la flexibilidad. Entonces, hay etapas en donde se acentúa una capacidad por encima de la otra, pero no es un limitante para nada. Claro. Allí vemos en imágenes algunos de las actividades físicas que tienen que ver con movimientos posturales, diría básicos, ¿no? Contanos, Lucho, algunas de las que estamos viendo. Bien. Mira, la que estamos viendo en pantalla, justamente, todos estos ejercicios tienen la capacidad de que, por empezar, no necesitamos elementos, es lo que hablábamos recién. Se pueden hacer en cualquier lugar, inclusive en la casa, en el piso, en la alfombra, y trabajan básicamente sobre la capacidad de movilidad de la columna. Nosotros tenemos, por empezar, que la columna, una de las zonas más afectadas hoy en día, te diría que entre el 75 y el 80% de la población hoy en día tiene problemas de columna, dolores de columna. Entonces, estos ejercicios lo que hacen es movilizar, básicamente. La columna tiene dos capacidades importantes, una que genera movimiento y la otra que estabiliza el cuerpo. Es un órgano de protección, en cierta manera, porque pasa la médula espinal por dentro. Sí. Entonces, todos estos ejercicios tienen la capacidad de movilizar la columna. Y se le agrega el condimento de que son sin elementos o con algún bastón, silla y demás que podamos tener en casa. Claro. A partir de ahí viene la posibilidad también, que es un dato importante, y eso es lo que titulamos las lesiones, ¿no? Exactamente. A partir de empezar a actividad física, no siempre, pero en algunas ocasiones, viene el tema de la lesión o recurrimos por el tema de las lesiones. ¿Cómo es el tratamiento, el ABC, el tratamiento físico para el tema de lesiones? A ver, siempre digo que ante la aparición de la lesión, hay una cadena que tiene ciertos eslabones que deben respetarse. La primera es la consulta con el médico, en este caso es quien da el diagnóstico. La segunda instancia tiene que ver con un tratamiento kinésico que lo hace el kinesiólogo y a partir de ahí el tratamiento físico, que es el área en donde yo me desarrollo. El tratamiento físico sería como reinsertar y readaptar a la persona a las actividades de la vida cotidiana o de la actividad deportiva si practica algún deporte. Pero siempre está bueno respetar todos estos eslabones. Ante la aparición de una lesión, no soy yo quien debe decir haces esto, esto y esto, sino que yo trabajo a partir de diagnósticos ya dichos de antemano, a través de un traumatólogo en caso de que sea óseo o demás, o a través del kinesiólogo. Pero siempre es importante respetar esta cadena. Bien, y a partir de allí un proceso que tiene que ver con una vuelta en la esencia, con escuchar el cuerpo también muchas veces se dice, ¿no? Exactamente, sí. A ver, escuchar el cuerpo es el primer indicio. Uno realmente siente la zona en donde hay una disfunción y esa capacidad de dar a conocer esa disfunción es lo que nos permite a nosotros trabajar a partir del movimiento. Por eso es importante el feedback con el alumno, conocer cómo descansó, cómo durmió, cómo es su estado de estrés, lo que hablábamos recién. No es lo mismo que yo plantee una carga hoy lunes cuando vos descansaste bien, a que la plantee la semana que viene cuando venís con un mal descanso o un fin de semana inadecuado. Por eso la importancia del entrenamiento individualizado y personalizado, que constantemente varía y no respeta ciertas estructuras sostenidas a través del tiempo. Claro. Hay, vos lo decías, Lucho, los grupos etarios, ¿no? Que necesitan alguna actividad física determinada de acuerdo a la edad. ¿Podemos hacer una clasificación media genérica de qué es lo que necesita un adolescente, qué es lo que necesita un joven y un adulto mayor? Digo, en esos parámetros. Bien, a ver, coinciden con ciertos procesos fisiológicos también, ¿no?, que suceden en el organismo. Exactamente. Si vamos a trabajar desde la niñez, está en una etapa de desarrollo fundamentalmente de su sistema nervioso. Entonces tiene la capacidad de aprender muchas cosas. Entonces nos centramos básicamente en ejercicios básicos
que no requieran fuerza en sí, pero que sí generen capacidad de desplazarse, de saltar, de lanzar, de correr, que acumule un patrón motriz bastante amplio, para que después en la adultez, si practica algún deporte, ya tenga esas herramientas. En la adolescencia estamos en un pico hormonal, entonces es importante, por la maduración de nuestro sistema muscular, en los ejercicios de fuerza. Y que coincide también con la adultez. Nosotros tenemos la capacidad a partir de los 12, 18 años hasta los 40 de estar en la plenitud de nuestro sistema muscular. Mientras mejor podamos trabajarlo en esta fase, mejor nos va a resultar el organismo a partir de los 40, que es cuando empieza un detrimento de la funcionalidad. A partir de los 40 se sigue insistiendo en la fuerza, pero ya no como ganancia, sino como evitar pérdidas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema muscular sostiene a nuestro sistema óseo. La gente grande, al perder masa muscular, sistema muscular sostiene nuestro sistema óseo. La gente adulta pierde el equilibrio y se cae porque carece de su sistema muscular activo para poder sostenerlo. Entonces, aún en etapas adultas es necesario el trabajo de fuerza. Está comprobado, hay estudios que lo demuestran, que en personas mayores a 60 años el entrenamiento de fuerza prolonga su calidad de vida en años. Entonces es un condimento importante el trabajo de la fuerza aún en edades adultas. Claro, por eso te decía. Y aparte, en el caso de tener la posibilidad de estar en algún lugar más social como un gimnasio, la sociabilización también ayuda y mucho, ¿no? Totalmente. Nos encontramos que el movimiento no siempre uno lo hace por placer, sino que muchas veces lo hace por obligación. Entonces el componente social juega un factor clave en la adherencia a un plan de entrenamiento. El hecho de que yo vaya a un gimnasio, pueda relacionarme con un grupo de pares, de hecho terminar la clase y salir a tomar un café, hace que yo sostenga un hábito mucho más tiempo y que por ende naturalice ese hábito, que es lo que hablamos recién, que es muy difícil deshacerse de un mal hábito. Bueno, la idea es generar un buen hábito para que sea difícil poder deshacerlo después. ¿Cuál sería el ABC para hacer un hábito con una conciencia que tenga que ver con una vida más sana? Digo, ¿cómo deberíamos arrancar? Por ahí aquellos que nos están viendo y están del otro lado de la vida, pero tienen ganas de hacerlo y no encuentran la vuelta. ¿Cuál sería ese primer método como para empezar a cambiar el chip? Bien, lo principal, siempre sostengo, es la organización. Si uno hace una división de todas las horas que requieren los 7 días de la semana, yo siempre propongo de 3 veces por semana 1 hora. No es algo difícil de hacer. 3 veces 1 hora. Es 1 hora, considerando todas las horas que tienen los 7 días de la semana por 24, saca la cuenta. Sí. Entonces, esas 3 horas por semana que vos la puedas sostener en el tiempo, que vos le generes cierta frecuencia y que puedas sostener en el tiempo. Cuando vos sostenés algo por lo menos por 3 semanas o 4, el cuerpo ya lo asimila, ya genera un hábito de lo que hablábamos recién. Entonces es mucho más fácil poder sostener eso. Entonces, que se proponga con ir 2 o 3 veces por semana a hacer esa actividad física, y si es en un contexto social agradable, mucho mejor, es mucho más fácil poder sostener en el tiempo. Claro. La idea de la actividad física es que se sostenga en el tiempo. Trabajás también mucho con alumnos a distancia, ¿no? Porque hay muchos que han quedado con ese método. ¿Es más difícil seguirlos? ¿Cómo se hace? No es más difícil seguirlo. De hecho, el feedback con el alumno a través de los medios virtuales hoy es algo que está al alcance de la mano y permite, de cierta forma, tener un contacto diario y constante con el alumno. No es difícil. Se trabaja de la misma manera, se hace un proceso de evaluación en el cual detectamos qué es necesario trabajar. Siempre en los planes de entrenamiento me caracterizo por tener 2 facetas. Una que es la preventiva protectora, que es lo que hablábamos recién, un poco de todas las disfunciones que tenemos hoy en día. Y por otro lado, la parte potenciadora y optimizante, que es lo que debería el alumno generar o a lo que quiere llegar. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta anamnesis inicial que hacemos con el alumno, el plan de entrenamiento puede adaptarse perfectamente sin que sea un limitante la distancia. Claro. De hecho, trabajo con alumnos que se encuentran dentro de la misma ciudad e incluso fuera del país. Claro. Y en la diaria, en la de todos los días, ¿no? Digo, voy a un edificio, elijo las escaleras y no el ascensor. Digo, también en las decisiones cotidianas tiene que ver esto, Lucho, ¿no? Totalmente. Uno siempre, es una regla del organismo, ¿no? El hecho de la comodidad y el confort. Siempre busca, de hecho el cerebro busca lo más fácil, lo que menos gasto de energía le genere. Una cuestión de no hacer cosas por un gasto energético. Bueno,
necesitamos hacer esto, necesitamos movernos en la diaria. La actividad física está considerada que es todo aquello que hacemos en la cotidianidad. De hecho, subir escaleras, regar, trabajar en el jardín o lo que sea, es una actividad física considerada. Entonces, empezar a hacer estos pequeños cambios, si tengo que subir algunos pisos, puedo hacerlo por la escalera, ya para el organismo es un gran desafío y es un beneficio. Claro, o salir a caminar, ¿no? También es otro de los temas. Hablan mucho del ritmo, ¿no? De salir a caminar con un ritmo, no, digamos, así como de paseo. Exactamente. Sino con un ritmo de entreno, de entrenamiento. Totalmente, sí. Si vamos a hablar de un continuum, en una línea de lo que deberíamos hacer entre lo ideal y lo que hacemos realmente, caminar puede ser una buena actividad inicial, que probablemente el cuerpo después sienta como que ya es suficiente y se adaptó a eso. Por eso es importante de a poco empezar con otras actividades, como hablábamos recién de los entrenamientos de fuerza y demás. Pero antes que un estado de quietud total, claro, el caminar es un beneficio importante para el organismo. Luciano Lucero es profesor de Educación Física. Vamos a ver si cada 15, 20 días te das una vueltita, Lucho, para hablar de estas cuestiones. Viene una etapa linda del año también que ayuda a sacar un poco el peso y la culpa de ese invierno que comes un montón, comes de más y bueno, viene una época linda del año y por ahí podemos armar un plancito de entrenamiento para aquellos que nos están viendo en distintos lugares del país, para que se animen, ¿no? Para que inviten a alguien también a salir. Y si no, salís solo, porque ese es el tema. No encuentro con quién. Bueno, andás solo, ¿no? Exacto. A entrenar. Exacto, sí. No es la excusa. Salir con otro o no salir con otro está por ahí en el incentivo propio, claro, de cada uno y en el hecho de mejorar el funcionamiento de nuestro propio organismo, que es un bien sumamente preciado. Gracias por el tiempo, Luciano. Gracias a vos por la invitación. Saludos.